¿Quieres aprender a hacer una tarta de crema de chocolate blanco y frambuesas que dejará a todos impresionados? No te muevas. Hoy te enseño cómo hacer una tarta fácil y perfecta para cualquier ocasión. Empezamos por la crema de chocolate blanco. Comenzamos troceando chocolate blanco y colocándolo en un bol que sea apto para baño María o microondas. Yo he usado chocolate en tableta, pero también puedes encontrar en el mercado chocolate en gotas, que te ahorra el trabajo de cortarlo. Eso sí, asegúrate que el chocolate siempre tenga un porcentaje de materia grasa superior al 28%. Esto te garantizará la consistencia y la textura adecuada para la crema. Para preparar la crema, primero funde el chocolate blanco. Puedes hacerlo al baño María o en el microondas. Si usas el microondas, usa la potencia media y calienta en intervalos cortos. Remueve cada vez para que no se queme. Alísala y cuando esté bien lisa, la reservas. Mientras tanto, calienta 125 ml de nata en una cacerola pequeña hasta que comience a hervir. Retírala del fuego. Métela poco a poco sobre el chocolate derretido, asegurándote de hacerlo de manera gradual para facilitar su integración. Hazlo en dos partes. Primero añade aproximadamente la mitad de la nata caliente y mezcla bien con unas varillas o una espátula, moviendo enérgicamente hasta que obtengas una mezcla homogénea. Luego, incorpora el resto de la nata y continúa mezclando con cuidado, asegurándote de que todo quede perfectamente integrado hasta lograr una textura suave y brillante. A continuación, incorpora 250 ml de nata muy fría a la mezcla. Remueve unos segundos hasta que la crema quede bien uniforme y bien lisa. Guárdala en un tupper hermético. Introduce la mezcla en el refrigerador un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal es prepararla la noche anterior para que tome consistencia. Después de este tiempo, la crema de chocolate blanco estará bien fría y ligeramente espesa, pero no demasiado. Segundo paso, estirado y fondeado o moldeado de la tarta. Saca la masa y extiéndela sobre un papel de hornear. Espolvorea un poco de azúcar glass por encima y por los dos lados. Una vez bien espolvoreado, estírala con el rodillo hasta que tenga aproximadamente unos 3 milímetros de grosor. En esta ocasión he usado pasta brisa de la que venden en los supermercados. Si no encuentras pasta brisa, puedes utilizar pasta quebrada. Esto te facilitará el trabajo y te ahorrará tiempo. Una vez tienes la masa estirada, colócala en una bandeja y métela unos minutos en el congelador para que se enfríe y se relaje, es decir, que pierda elasticidad. Siempre es bueno, una vez estiradas las masas, enfriarlas un poco para que se amolden. Vamos a engrasar el molde. Yo estoy usando un molde de cerámica. Veréis que soy muy generoso con la mantequilla que tengo, pero si utilizáis moldes antiadherentes, le tenéis que echar mucha menos. Y aquí tengo una mantequilla a temperatura ambiente y la estoy embadurnando bien, pintándola bien tanto por el fondo como por los laterales para que luego esta masa no se nos pegue y nos cueste desenganchar. Hay moldes que tienen el fondo desmontable, este no lo es, por lo tanto tenemos que engrasarla bien para que luego no tengamos problemas a la hora de desmoldar. Sencillo. Forramos el molde bien engrasado con la masa que teníamos unos minutos enfriando y procuramos apretar bien tanto hacia abajo como a los laterales, ¿vale? Que la masa se quede pegada, que coja la forma del molde. Esto es un paso sencillo y no os preocupéis. Veréis que la masa es un poco brillante, es la acción del azúcar lustre. No pasa absolutamente nada, simplemente quedará más caramelizada y más crujiente. Bien, vamos a recortar los bordes con la ayuda de una cuchara, como veis como estoy haciendo, o con el propio rodillo si queréis.
Mientras los vais recortando, vais apretando hacia el lateral para que no se muevan las paredes de la tarta. Esto es muy simple. Una vez estén todos cortados, apretaremos un poco el lateral, como vais a ver ahora, simplemente para que queden bien pegados los bordes. Ahora pinchamos el fondo. Esto nos servirá para que deje escapar el aire, la cocción sea más uniforme y no se nos levante la tarta, no nos haga burbujas de aire en el interior. Colocamos un papel por encima y un peso. En este caso he puesto unos garbanzos. Poner lo que queráis. Esto hace que la tarta no se deforme y que nos quede cocida, pero sin que tome demasiado color. Paso número 3. Cocción de la tarta. La introducimos en el horno previamente calentado con ventilador arriba y abajo. La dejamos que cueza en el horno 30 minutos y la retiramos. La colocamos encima de una rejilla y con mucho cuidado retiramos el peso que ya hemos puesto. Lo dejamos aparte. Ya nos queda la tarta totalmente libre. Subimos el horno a 180 grados. La volvemos a introducir en el horno durante 5 minutos. Así nos cogerá un poco de color, se nos va a dorar un poco. Transcurridos los 5 minutos, la retiramos y la ponemos a enfriar en una rejilla. Paso número 4. Montar la crema de chocolate blanco. Vertemos la crema de chocolate blanco en la cubeta de la batidora o en un bol. Procura que esté bien frío, así te resultará más fácil el batido. Usa unas varillas eléctricas o un robot de cocina para montarla. Si no, hazla a mano. Pero bate solo hasta que obtengas una textura cremosa, tipo nata espesa, con cuerpo que pese, pero ten mucho cuidado porque si sobrepasas el batido, la crema puede cortarse. Una vez lista, introduce la crema de chocolate blanco en una manga pastelera con una boquilla decorativa y guárdala en el refrigerador mientras preparamos el resto de ingredientes para hacer el montaje de toda la tarta. Extiende una fina capa de mermelada de frambuesa en el fondo de la tarta y distribúyela de manera uniforme. En el supermercado hay de excelente calidad. No es necesario que sea totalmente casera. Si lo es, mejor que mejor. Sobre la mermelada, coloca la crema de chocolate blanco que teníamos en la manga. Colócala como prefieras, sé libre, siéntete artista. Decórala a tu gusto, a tu aire. Con la cantidad de crema que te he dado es totalmente suficiente para cubrir un molde de unos 20-22 centímetros. Pero eres libre de usar cualquier boquilla o de hacerlo de la manera que tú prefieras. Ahora dispone encima de la crema unas cuantas frambuesas frescas, pero ponlas boca abajo, luego verás el porqué. Si no encuentras frambuesas, utiliza fresas o la fruta que más te guste, siempre te quedará bien. Ahora añade unos pequeños brotes o unas pequeñas hojas de hierbabuena o menta, aportarán color y una nota de frescor al conjunto de la tarta. Espolvorea las frambuesas con un poco de azúcar glass, azúcar lustre. Verás que dan un tono perfecto para el invierno. Tarta encima del plato de servicio que lo has cubierto con una blonda. También puedes utilizar un frutero. Toque final. Rellena las frambuesas con caramelo. Al comer la tarta apreciarás notas dulces, ácidas y tostadas. Que aproveche. Espero que la receta te haya gustado. Déjame en los comentarios cuál es la tarta que te gustaría que hiciera, algo así como una lista de deseos, y procuraré que se cumplan. No olvides darle al like, suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.